Dios. Qué bueno. Señor. Gloria a Dios siempre. Quiero invitarles al libro de Proverbios, por favor, del capítulo 4, verso 23. Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. Vamos a predicar este versículo bajo el título ¿Por qué Dios manda cuidar el corazón de manera tan diligente? 4:23. 4:23. Amén. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios su bendita palabra. Leamos todos a una voz. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Volvámoslo a repetir. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Padre amado, en esta tarde, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu bendita palabra. Así es, Señor. Damos gracias por este día tan Amén. maravilloso, Señor, donde se reúnen la mayoría de iglesias en el mundo entero, Señor. Día domingo, Señor, se Hoy reúnen para bendice tu alabarte, pueblo, para Señor. adorarte, Señor. Sí, cada Bendecimos iglesia, cada congregación. cada oyente de los que está aquí, Oh, Padre sí, amado. Padre celestial. Cada persona que hace parte de esta iglesia que no pudo asistir hoy, bendíceles, Padre. Bendícelo donde Ayúdales, está. Señor, donde cualquier lugar donde se Bendícelo donde encuentren, está, Padre. Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, como dijo Moisés un día y como lo repitió Jesús nuevamente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu Vivimos por la boca. palabra. Te damos gracias Queremos en una el nombre comida de Jesús. espiritual que alimenta. Amén. Amén. Entre los mandamientos y recomendaciones que Dios nos dio, uno de los que causa curiosidad es este pasaje, porque utiliza una palabra muy particular, la palabra guarda, que representa estar atento, estar vigilante, en observación constante. Como dicen algunos jóvenes en términos jocosos y populares, estar en la jugada. Qué particular que Dios nos dice que estemos observando nuestro corazón, que así como guardamos otras cosas, también guardemos el corazón. Antes de la palabra guardar hay otra similar, dice guardada, sobre toda cosa guardada. Es decir, que no es la única cosa que Dios nos manda guardar, pero la recomendación de este mandamiento salta sobre otros por la particularidad y el peligro que hay en el corazón del hombre. Pues teniendo las riendas sueltas, no siendo controlado por la palabra de Dios, me estoy refiriendo al corazón, y no estando sumiso a la voz del Espíritu Santo, puede representar un peligro de muerte o de perdición eterna para el ser humano. En otros pasajes también la palabra de Dios nos manda a guardar, y voy a dar un paseíto por la Biblia. Salmos 141, 3 y 5, si quiere va conmigo, si quiere lo anota o lo revisa nuevamente en su casa. El salmista le dice a Dios: pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Vuelve a aparecer en escena otra vez la misma palabra, pero en el texto que leímos es Dios quien le está diciendo al hombre que guarde el corazón, que sobre toda cosa guardada, guarde el corazón, lo que hay ahí. En este es el salmista que le dice a Dios que le ponga guarda en su boca, que le ayude a estar atento para no hablar lo que no tiene que hablar.
También en Proverbios 3:1 dice la recomendación del proverbista: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Una vez más, en el Salmo 119, verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Está hablando nuevamente el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Dichos es un sinónimo de la palabra de Dios. Dichos es un sinónimo de la ley. Dichos es un sinónimo de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Está diciendo que la palabra de Él es tan importante que la guarda en su corazón. Amén. Porque el corazón viene a ser como un cofre donde guardamos o lo que más queremos o lo que más daño nos hace. Recuerde que también Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Como usted trata a los demás, está mostrando lo que hay en su corazón. Una persona que todo el día está maldiciendo, insultando, gritando, renegando, no solo está en desagrado ante la presencia de Dios porque está irrumpiendo, está utilizando la boca que Él nos dio para bendecir, para el bien, para pronunciar sus palabras, para decir cosas buenas, la estamos utilizando para todo lo contrario. Le voy a mostrar 3 reyes de la Biblia que no guardaron su corazón. El primero se encuentra en Ezequiel, capítulo 28, verso 5. Leo para todos así: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Este texto nos está hablando, nos está presentando a un rey de nombre Itobal II. Era el rey de Tiro en este momento, y el capítulo 28 es una profecía de Ezequiel para la nación, pero luego entra a tocar con el gobernante también, una profecía para el gobernante. Desafortunadamente, las personas que están en cargo de autoridad, de ellos depende mucha bendición de los que están bajo su sujeción. Recuerde que nuestros representantes legales en el principio fueron Adán y Eva, y ellos pecaron, ellos desobedecieron. Y dijo Pablo que por causa de esa transgresión y ese pecado, el pecado de ellos, el pecado entró al mundo y venimos y hemos heredado ese pecado, el primer Adán. Por eso fue necesario que viniera Cristo a quebrantar y a deshacer lo que Adán había dado como herencia a nuestras vidas. La Biblia lo llama el segundo Adán, aquel que nos representa en este momento. Entonces las consecuencias de un hombre pueden arrasar con todo. Las consecuencias de nuestro gobernante, las cosas malas que él haga, afectan a toda la nación que está bajo su cargo. El error, el pecado de un padre afecta a los hijos que están bajo su cobertura. El patrón o el gerente de una empresa, los errores afectan a todo. Una mala decisión puede llevar a pique o a quiebre una empresa. Ahora imagínense en el mundo espiritual, si el padre y la madre son la autoridad de la casa y están en continuo pecado, todo mundo chupa, como dicen los jóvenes. Este rey recibe esta profecía. Se le está acusando de ser soberbio, de ser orgulloso, de enaltecer su corazón. En el mismo Ezequiel, en el capítulo 28, versos del 2 al 6, muestra el contexto del tema. Y se lo resumo a ustedes para no alargar. Dice, parafraseando, o en otra versión dice: eres muy hábil para el comercio, por esto te has hecho muy rico. A causa de tus grandes riquezas te has vuelto arrogante. Ezequiel 28:5. Entonces Dios trajo un juicio sobre un rey por ensoberbecerse, por llenarse de orgullo, de pedancia. Y cuando usted lea el capítulo 28 entero en su casa, usted va a descubrir que en algunas partes él dice: soy un Dios. Este rey está ahí con Dios con D minúscula. Contaba esta mañana en la iglesia que de igual manera las naciones se llenan de soberbia, de orgullo. Las grandes potencias mundiales, Rusia, Estados Unidos,
China se creen superiores a otros países porque tienen armamento, dinero, hombres altamente entrenados, tienen unas industrias invaluables, son pioneros en la fabricación de algunos productos y esto llena de orgullo. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras encontramos en los profetas muchas veces, me di cuenta que repetía muchas veces que algunos reyes se llenaban de orgullo porque tenían muchos caballos, muchos jinetes, y Dios dice que de nada servía todo eso. Frente a Dios no hay enemigo que pueda hacer frente, porque es Dios el Rey soberano de toda la tierra. Las muchas alusiones que le hacen a este rey son muy claras, son similares a las que mostraron la arrogancia que creían tener en el Edén Adán y Eva cuando pecan, cuando ellos hacen caso, escuchan, no recuerdan el consejo de la palabra de Dios: de este árbol no comeréis, ni aun siquiera lo tocaréis. Y Satanás viene y les transgiversa toda la información para ellos caer en transgresión. En un resumen bastante obvio, el pasaje nos está llamando a la humildad. El pasaje nos está llamando a observar nuestro corazón, a tener cuidado de qué pasa por nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, en la mayoría de veces no se está refiriendo al órgano anatómico que llevamos aquí dentro, que dicen los médicos que es del tamaño del puño de un hombre y que es el encargado de bombear la sangre, de hacer sus funciones para que nosotros podamos tener vida. Se está refiriendo a las emociones, a los sentimientos, a los pensamientos, a lo que albergamos realmente en nuestro interior y en nuestra moralidad. Jesús en Evangelio de Mateo capítulo 6, en el verso 24, la palabra de Dios dice: no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos señores. No se puede ser fiel netamente a dos amos, a Dios y a las riquezas en este caso. En algunas Biblias, como en la Reina Valera de 1569, que es una versión antigua, dice: no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón era el dios de las riquezas para él, como se conocía, Mamón, el dios de las riquezas para ese entonces. Ahora, eso, como les decía, no solo sucede en los seres humanos, sucede en las naciones, sucede en los ministros, sucede en el padre de familia, sucede en cada uno de nosotros. Hay una realidad, queridos hermanos. Hemos sido redimidos del pecado. El día que vinimos a Cristo, dejamos de ser esclavos del pecado, y el pecado nos golpeaba y le hacíamos todo lo que a Él nos inclinara. Cristo nos ha lavado y redimido y nos hemos vuelto enemigos del pecado. Estamos amando lo que odiábamos y estamos odiando lo que amábamos anteriormente. Amábamos fornicar, embriagarnos, hacer todas las obras de la carne. Nos deleitábamos en eso y nos parecía una locura el Evangelio. Ahora el Señor nos ha cambiado ese corazón y amamos congregarnos, amamos los cánticos, amamos esos hermanos que rechazamos o que alguna vez juzgamos y les decíamos los aleluyas, los bullosos, esto y aquello. Hoy somos parte de eso. Amén. Es la transformación que Dios hace. El otro rey al que me quiero referir lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, verso 31. Y dice así: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, escuche, con todo, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, un rey anterior, el que había hecho pecar a Israel, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Por eso la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, Todo tu corazón, toda tu tu alma fuerza, toda tu mente. y tu mente. Muy bien. Entonces, si nuestro corazón está ocupado, ya está ocupado por algo, obedecemos siempre lo que está ocupado. Nosotros necesitamos ocupar ese corazón de la palabra de Dios, amar esta palabra, enamorarnos de esta palabra,
leer esta palabra, si es posible en la mañana, al mediodía, en la tarde, meditar en ella. La meditación es una virtud que escasea. Ya nadie medita en la palabra de Dios. Usted coger un texto como el versículo que repetíamos ahora con la ayuda del pastor, meditar en ese texto, volver a meditar y estar pensando, rumiando la palabra de Dios. También en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, verso 16, dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Está haciendo referencia a un rey, no sé cuántos han leído la historia, que él no le competía ofrecer sacrificios. Esto era función de los sacerdotes que le estaban delegados para esto, y entrando en el santuario ofreció sacrificio, y dice que la piel se le llenó de lepra, se enfermó a causa de su rebelión y su rebeldía. En Proverbios, en el capítulo 16, dice: todos los caminos del hombre son limpios a su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todos los caminos le parecen rectos a uno. Hay gente que confunde cristianismo, que confunde sola escritura con un montón de cosas. Tengo la oportunidad de compartir, de hablar con muchas personas, y en una ocasión una mujer me hacía referencia a una mujer que se llama Connie Méndez, que ha escrito muchos libros y es metafísica. En términos cristianos es una bruja, hermano, es una hechicera. Y ella me decía: no, habla muy lindo, utiliza versículos de la Biblia, esto no. Nosotros tenemos que saber la diferencia que hay entre la verdadera palabra de Dios y entre los falsos profetas, los motivadores, los humoristas, estos que utilizan la palabra como un gancho, como un anzuelo para atraer, pero en realidad nosotros tenemos que ser muy bibliocéntricos. Hay veces vamos en los buses en la ciudad de Medellín y hay espacios donde los brujos, los chamanes, que Salomón no sé qué, compran espacios en las emisoras y llaman a la gente que venga, que le voy a hacer un baño, que un riego, que no sé qué, y son tan descarados que leen un salmo. Ahí en medio de la enseñanza leen un salmo y también dicen: Dios les bendiga. Hay que diferenciar, mi amado hermano, entre aquel que solo honra a Dios con sus labios, pero que su corazón está muy lejos de él. Apartado de él. El Salmo 51, verso 10, es el salmo donde David está pidiendo perdón a Dios por el pecado que cometió con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Los pongo en contexto, los que no han leído el caso. Dicen que el rey se asoma por el terrado del palacio y ve en el río a una mujer muy hermosa bañándose, y da la orden a sus soldados que la traigan al palacio y tienen relaciones sexuales con ella y queda en embarazo. Ella le hace saber al rey que quedó embarazada. El rey se rasca la cabeza y dijo: ¿qué haré? Manda a sacar a su esposo del campo de batalla, Urías Eteo, para que venga y tenga relaciones con ella, para que crea que es hijo de él. Pero a Dios no se le escapa nada. Este hombre no quiso dormir con su esposa. Dice la Biblia que ni siquiera entró, que estuvo a la puerta de su casa ahí diciendo: pero ¿cómo voy a deleitarme con mi esposa cuando mis compañeros están en el campo de batalla? El rey se entera de esto y elabora una carta que se la envía al rey, al capitán, para que le dé muerte a Usías, para que lo ponga en un lugar recio de la batalla y lo maten. ¿Qué dijo David en su corazón? Caso solucionado. ¿Cierto? ¿Cuántas veces hemos intentado tapar algo? Tapar ahí el error. Me perdonan este ejemplo tan vil, pero como los gatos que tapan su excremento, a veces queremos tapar con hojitas, con cositas livianas, las faltas graves que hemos hecho. Amados hermanos, estamos desnudos ante la vista de Dios. A Dios le son lo mismo las tinieblas que la luz, Él todo lo ve. Ve tanto que ve nuestro corazón, sabe que hay en nuestro corazón. Entonces el rey en este salmo se ha arrepentido y le está pidiendo perdón a Dios y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Está pidiendo que le venga a restaurar su corazón por todo lo que ha albergado allí. En el Salmos 24 del 3 al 4 hay una demanda para los que queremos y deseamos estar en la presencia de Dios. El salmista pregunta:
¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y él mismo responde y dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. No ha jurado con engaño. Alguien después de haber hecho un pecado y se niega y usan el nombre de Dios en vano. No, lo juro por Dios que yo no fui, yo no me llevé eso, yo esto y aquello. Nosotros bajo todas circunstancias estamos llamados a decir siempre la verdad, así traiga consecuencias, hermanos. Y es difícil, bastante difícil, pero vale más tener a Dios de aliado que de enemigo. Amén. En Mateo, en el capítulo 5, verso 8, hay otra demanda y de parte del Señor Jesucristo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, doblemente feliz, aquellos que limpian su corazón y pueden tener comunión con Dios y pueden verlo no solo el día que partamos de esta tierra, sino verlo día a día en sus bendiciones acerca de nosotros. Santiago en el capítulo 4, verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Otra demanda, la tarea de estar purificando nuestros corazones, la tarea de estar, cada que se asome un pecado, combatirlo, cada que se asome un rencor, combatirlo, cada que la ira viene, combatirla. Cuando alguien me hace algo malo y siento ese impulso de vengarme y de decirle de qué se va a morir, como decían nuestras madres, no, a estar vigilantes de lo que el corazón quiere aflorar. No podemos engañar a Dios. Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. El primer libro de Samuel, en el capítulo 16, verso 7, la palabra de Dios dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El profeta Samuel recibe una orden directa, una comunicación oral de parte de Dios para que vaya a ungir a un hombre como rey de Israel, a reemplazar al pecador de Saúl que había desfallecido en su esfuerzo. Y Samuel entra a la casa de Isaí y se encuentra con todos sus 7 hijos. Entonces los veía grandes, acuerpados. No, este es el prototipo del rey que necesita Israel. Entonces los llamaba y se fijaba en su apariencia. Y Dios le habla allí en la sala de aquella casa y le dice, no mires a la apariencia de la gente, que yo miro lo que hay en el corazón. Al que hay que ungir es a David. Lo veían muy pequeño, muy frágil, muy jovencito, pero ese era el que Dios había mirado. Y hay un versículo en la Biblia que dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre, no que era perfecto, eso no indica que sea perfecto, sino que es alguien que es capaz de arrepentirse de sus pecados, alguien capaz de reconocer, alguien capaz de menguar, de luchar. Quiero terminar con estos textos. En Ezequiel, en el capítulo 11, verso 19 al 20, hay una promesa de parte de Dios para aquellos que nos acercamos a Él. Él ha determinado bendecirnos, Él ha determinado salvarnos del juicio eterno, Él ha determinado elegirnos, como dijo Pablo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel. Pero necesita cambiar nuestro corazón. Dice Ezequiel 11, del 19 al 20, y les daré un corazón, un espíritu nuevo. Mire qué bonita esa palabra, nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. Este versículo tiene bastante revelación. Nos está diciendo que la mejor manera de obedecer a Dios es cuando ese corazón es renovado, es transformado, cuando ese corazón tiene la palabra de Dios. Dicen que uno es
de lo que se alimenta, ¿cierto? De lo que se alimenta de cosas, proteínas, vitaminas, eso te hace fuerte. Si tu corazón está alimentado de la palabra de Dios, a eso vas a apelar. Tienes tanta palabra ahí que cuando una circunstancia se presente, lo primero que te vas a acordar es de la palabra. Lámpara es a tus pies. Lámpara es a tus pies, lumbrera es a mis pies tu palabra. Gracias, pastor. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Un predicador bautista decía que teníamos que llenarnos tanto de la Biblia, creo que se los conté hace 15 días que estuve acá, que teníamos que llenarnos tanto de Biblia, que si alguna tunita nos rasguñara por ahí, sangráramos Biblia, para decir pues que teníamos que estar pura Biblia, comiendo Biblia, digiriendo Biblia. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Necesitamos conocer nuestro corazón, necesitamos conocer la palabra de Dios para saber cuándo el corazón nos inclina a algo malo. Nos hemos dejado llevar de las influencias del corazón. Algunas madres en su ignorancia, y reconocemos, no las estamos juzgando, en alguna duda. No, mi hijo, siga el corazón, lo que el corazón le diga. Qué peligro seguir el corazón que no está redimido por la sangre de Cristo. Nos llevaría a cosas malas, nos llevaría a cosas perversas. ¿Cuántas jovencitas arruinaron su vida porque el corazón las inclinó a un joven y ellas veían, ay, qué ojos tan bonitos, qué cabello tan bonito? Se dejaron guiar de su corazón, pero no se dejaron guiar de la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así les costara mucho, y hemos hecho decisiones, negocios, malas inversiones, hemos fracasado porque estamos guiados por el corazón y no por la palabra de Dios. Quiero decirle que hay en el corazón del ser humano. Mateo 15, 19 al 23 dice: porque del corazón, escuche bien, Jesús hablando, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Qué terrible lo que sale del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, lo decíamos ahora. Yo quiero hacer un llamado para terminar. Quiero invitarte a meditar en las palabras que has escuchado hoy. Si para ti este libro es la palabra de Dios, Dios te ha hablado hoy. Dios nos habla cuando escuchamos su predicación. La gente se queja: Dios no me habla, Dios no me habla. Entonces un pastor decía: lean la Biblia, ¿verdad que sí le habla? No, yo quiero que me hable más, léala más. Necesitamos leerla, necesitamos amar este libro. Le decía a un hermano esta mañana en Guadalupe, el hermano Jairo creo que se llama, que él al principio, cuando llegó a la iglesia, le daba pena llevar la Biblia y que miraba para todas partes antes de entrar a la iglesia, que no lo viera. Y el hermano: no se preocupe, yo hace 24 años también viví lo mismo, llevaba la Biblia en una bolsa y la sacaba en el culto, que nos daba pena, pero hoy nos sentimos orgullosos. Hoy nos montamos en el bus y en el metro y la llevamos así abierta, pudiéndola llevarnos antes en el bolso, la llevo así. La gente lo mira a uno y quizás te formulen una pregunta, y en segundo lugar estás testificando. Un hombre con una Biblia. La Biblia es importante, el hombre de la Biblia, y esta es la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que redima nuestro corazón de todo malos pensamientos, de todas malas obras. Y si alguna persona de las que está aquí o de los que van a ver la grabación, el audio, no se han entregado a Cristo, hoy es el día de entregarnos a Cristo para que nos dé un nuevo corazón. Amén. El corazón que tienes te llevará al infierno, pero si Cristo viene y lava tu corazón y te da un nuevo corazón y te hace nacer de nuevo, dejas de ser enemigo de Dios y te conviertes en un hijo del Dios de los cielos y podrás heredar la vida eterna. Medita en estas palabras a ti, amigo, que no te has reconciliado con Cristo, que no le has reconocido como Señor, como Salvador, que has menospreciado el sacrificio en la cruz del Calvario, donde fue clavado, humillado, escupido, abofeteado, traspasado por una lanza, por amor a aquellos pecadores que se arrepintieran y creyeran en Él. Que hoy sea este día.
Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Padre, que es alimento, que es aliciente. Bendice a mis hermanos de la iglesia cuadrangular del Salto, Señor, este corregimiento, Padre. Bendice este puñado de tus hijos, este remanente, Señor, que aunque al principio sean pocos, Señor, en realidad ellos son tu pueblo donde quiera que estén, por donde quiera que ellos anden y lleven tu palabra, te representan a ti. Son la novia del Cordero, son el cuerpo de Cristo, son la iglesia redimida, Señor. Trae bendición y habla a los padres de los cielos cada día más, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si alguna persona está interesada en que le enviemos la predicación, nos dan el número de WhatsApp y le enviamos ahí la predicación completa. Dios los bendiga y quedan con el pastor. Amén.